Bien, vamos a hablar hoy, como os hemos dicho antes, de un problema candente, un problema social que hay hoy día en Asturias, que se trata de toda la gente interna en los establecimientos del ERA, establecimientos residenciales para ancianos, la red pública de geriátricos, que, como todos ustedes saben, fueron llegando una vez que los ancianos allí pues ya habían muerto, y tiempo después llegaba a sus familias una carta reclamándoles dinero. Esto originó, pues evidentemente, mucho debate por los afectados y también entre la sociedad, y llegó a las instituciones asturianas. De momento, oficialmente, veremos hoy en la entrevista lo que aclaramos de esto, oficialmente la consejera del ramo, que es Pilar Varela, que es la consejera de Servicios y Derechos Sociales, pues ha dicho que no se está cobrando a nadie, que están estudiando la situación. Con nosotros está Ángel Rodríguez Garrido, que es portavoz de la plataforma de afectados por el ERA. Muy buenas noches, don Ángel, bienvenido a La Lupa. Hola, buenas noches. Bueno, primero que quería preguntarle, para que la gente nos siga bien, era las residencias, no ahora, no hace 5 años, hace 12 años, 14 años, la forma de pago, cuando la gente en las residencias públicas, la forma de pago, cuando entraba una persona en una residencia pública, ¿cuál era? Si es que había forma de pago. Bueno, el contrato que había era de pagar el 75% de la pensión y se podría generar deuda dependiendo del patrimonio y de la pensión que tuviese el residente. ¿Y cómo era ese generar deuda? Depende del patrimonio y la pensión. ¿Cómo es? Pues sería que una persona que tuviese propiedades bastantes o una pensión bastante alta pagaría el 75% de esa pensión y el resto pues lo pagaría al fallecimiento. Las deudas más antiguas de las que hoy día está reclamando el Principado, bueno, no sé si las más antiguas, pero antiguas, que usted conoce, sí. Está de todo... En la plataforma tenemos casos de gente del año 2002-2003. Incluso ayer, precisamente, se puso un señor conmigo en contacto, que está viviendo en Santander, y él tenía un tío en Grandas de Salime y falleció en el 2005, y ayer o en estos días le llegó una carta reclamándole 7.500 euros. Además, una cosa muy curiosa, porque se lo reclama parte de los herederos, a los otros herederos no, es una cosa extrañísima. O sea, esa carta le llegó ayer. Ayer. Pese a que dicen que no están cobrando a nadie, que habían interrumpido... No, de hecho también siguen cobrando más gente. En la asamblea que tuvimos en Oviedo, un señor de 93 años está pagando 1.000 euros todavía a día de hoy, y afectados que tenemos en la plataforma están pagando todavía a día de hoy la deuda. O sea, se la están exigiendo. No, a los que ya se las están cobrando, se las siguen cobrando. Todavía no les llegó ninguna carta diciendo que se paralizaba el cobro. Eso a los que les estaban cobrando. Y a este señor que le llamó ayer es nuevo, o sea que lo suman también a esto. Sí, es nuevo, sí. De hecho le dije que se apuntara a la plataforma. Primero que se fuese a enterar al ERA Oviedo y que se apunte a la plataforma, sí. Bueno, estas son las deudas. Las primeras reclamaciones por parte del Principado, ¿cuándo llegaron? Diciendo, bueno, tiene que darnos... Bueno, pues consta en el año 2011-2012, cuando ya se aprobó el copago, ya empiezan a reclamar a la gente. Empiezan a reclamar. Sí. Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, que creo recordar que fue el 1 de abril de 2007, ¿se suspendieron los cobros por parte del Principado? Bueno, desde el 2007 al 2011, que se aprobó el copago, no había deuda. Según ellos, nunca no se generaba deuda. Solo con el 75%, al tener la Ley de Dependencia y grado de minusvalía, con eso ya quedaba cubierto. Se nos repitió hasta la exageración, que era así. Y en un momento determinado, que es a partir de 2011, ¿qué pasa? Pues es cuando empiezan a venir todos los cobros, exigiendo el 100% de la estancia residencial en residencias. ¿Cuál es la justificación que dan en 2011 para volver, si desde 2007 está la ley y dicen que basta... Bueno, pues dicen que es un copago, pero el copago ya es el 75% que pagábamos de la Ley de Dependencia. Ellos dicen que es un copago, nosotros decimos que eso ya es pagar el 100%, es no tener la Ley de Dependencia. De hecho, reconoció la propia consejera que hay 1.218 casos que resolvió el propio Principado a favor de sus intereses, que es muy grave lo que decidió por la gente entre esos años, entre el 2007 y el 2011. Que decidió a favor del Principado. Sí. El pago más beneficioso. El pago más beneficioso. Exactamente. Porque al entrar el copago en el 2011, te daban la opción
En mi caso no, porque mi madre falleció en el 2009. Pero te daban la opción de seguir en el contrato antiguo, el de hospedaje, que había antes de la ley de dependencia, que era el que estaba en vigor hasta el 2011, o la nueva fórmula de pago del contrato de alojamiento, el nuevo. Cuando la consejera dice a favor del Principado, es que cogería la forma más cara de pago. Exactamente, la más beneficiosa. La más beneficiosa. La propia consejera, la actual consejera Pilar Varela, dice que hay 527 casos prescritos. Hay como unos 4.000 expedientes en números redondos. Más de 4.000. Reconoció ella el otro día que estuvo aquí en Gijón inaugurando una residencia, me parece, o una ampliación de una residencia, de que ya llegaban a 5.400 casos. 5.400 casos. Dicho por palabras de ella, textuales. Sí. Y de esos hablaba de unos 527 casos prescritos. ¿Cuándo se prescribe un caso? Bueno, la prescripción es a los 4 años. A los 4 años, según ellos, prescribe. Pero este señor que me llamó ayer precisamente, pasaron 11 años y le llega la carta ahora de pagar. Es algo inexplicable. ¿Ustedes tienen la sensación de que hay todavía un gran marasmo administrativo en todo esto? Sí. Que ni ellos mismos no lo saben. No saben, se ven desbordados. Lo hicieron de la forma más chapucera que pudieron hacerla. Se ven desbordados. No saben ni qué criterios rigen. Ni unas directrices claras. No. A nosotros, ya le digo, siempre se nos dijo por parte de las trabajadoras sociales de que con el 75% estaba cubierta la plaza, que el otro ya lo cubría la ley de dependencia. Estoy hablando de los que teníamos la ley de dependencia a partir del 2007. Y ahora, pues por lo que se ve, no les basta. Ahora quieren que paguemos el 100% de la plaza residencial. ¿La información cómo era? ¿Usted se recuerda? Dice que su madre fue en el año cuando... Mi madre ingresó en el 2008. Sí. En febrero yo le solicité la ley de dependencia en septiembre del 2007 vía la trabajadora social de Castrillón y le vino aprobada el 1 de agosto del 2008. Y ella falleció en octubre del 2009. Y cuando fui yo a recoger la solicitud, la ley de dependencia, que fui yo personalmente, me dijo que no me preocupara, que yo tenía incluso la ley de dependencia concedida con carácter anterior a meter a mi madre en residencia y que eso era todo con carácter retroactivo, que no me preocupara, que nosotros seguiríamos pagando lo que estábamos pagando y que el otro lo cubría la ley de dependencia. ¿Y no daban ningún otro tipo de información? No, era? No. ¿No mandaría una carta como la Seguridad Social a casa No. Nada. No. Hay gente que le venía un extracto mes a mes del banco en el que ponía que deuda era cero. O sea que... Un extracto del banco con deuda era... Sí, el típico recibo que te pasa al banco todos los meses que te pone deuda cero. Muchos afectados, de hecho, me lo enseñaron. O sea que en la plataforma, ¿ustedes cuántos son en la plataforma? Bueno, ahora mismo somos unos 200, entre 250 y 300, porque estamos actualizando datos de la gente, pero sobre 250 o 300 somos ahora. Y los 250 o 270, su versión es que les habían dicho que no generaban deuda. Todos, a no ser los casos anteriores a la ley de dependencia, que también tenemos algunos casos. Sí. Bueno, vamos a ver, el dinero de la dependencia. Estamos hablando de todo tipo de dependencia. ¿La dependencia qué decía o qué dice para la gente que entra en establecimientos públicos geriátricos? Que dependiendo del grado de minusvalía tiene unas ayudas económicas para cumplimentar el precio de la plaza. Que puede llegar en los casos más graves, que es nivel 3, grado 3, nivel 2, puede llegar hasta, creo recordar que eran 800 euros o cerca de 800 euros. A los casos de residentes más graves. ¿Y en los casos en que no es tan grado 1? Pues yo estuve viendo una tabla que me enseñó un afectado de los baremos de dinero y quiero recordar que llegaban desde los grados menos graves, llegaban desde los 300 y bastantes euros por escalas hasta los 800. ¿Y este dinero, cómo era la mecánica? ¿Ustedes tenían un familiar, padre, madre, un tío, lo que sea, en un geriátrico? ¿Y este dinero, ustedes sabían que tenían derecho a él? Sí, pero cuando nos decían que ya lo cubría la ley de dependencia, automáticamente pensamos que ese dinero lo ingresaban a la residencia. La gente cuando no lleva a su familiar a un centro de estos,
pero tiene reconocido un grado de dependencia, ¿le dan el dinero a él? Sí, de hecho la gente que está cuidando a dependientes en domicilio están cobrando una ayuda al cuidador, ya sea familiar, ya sea externo. A nosotros se nos exige el 100%. Por esa regla de 3, estos residentes que están en casa, cuando fallezcan, ¿qué les van a pedir? Que les devuelvan el dinero. Porque es lo que están haciendo con nosotros, que le devolvamos el dinero que nunca recibimos por parte de ellos. Que eso tenía que venir reflejado en los presupuestos. Bien. Entonces el dinero ustedes, cuando tenían a los familiares en un centro de estos, no pasaba por sus manos ni por una cartilla, iba directamente, teóricamente, a los centros. Tendría que ir. Tendría que ir. ¿Y lo que les dice el Principado qué es sobre esta cuestión? ¿Ellos recibían dinero de dependencia, los establecimientos de ERA? No lo sabemos. Por eso queremos que se haga una auditoría externa para que se audite cada centro, todo el dinero que tendría que recibir de la ayuda de dependencia, pero el Principado, no sé, algo oscuro tiene que esconder porque no quiere hacer esa auditoría externa. ¿Les dijeron que no querían auditorías? Lo dijeron en el Parlamento. Que no querían. No. De hecho, en la moción que se hizo el día 4 de marzo, al final se quedó en una transaccional porque en la moción inicial se recogía una auditoría y quedó la cosa en que se iban a revisar los casos, uno por uno. Ahora lo meten mediante Hacienda y mediante, por lo que dijo la consejera ayer, mediante Hacienda y mediante el catastro, para ver los bienes inmuebles, todo esto que tendrían los residentes. Ya, pero vamos a ver, son dos cosas distintas, de acuerdo. Los bienes de cada uno, de cara a ver su capacidad económica. Pero lo primero es saber, con el dinero de dependencia, ¿qué pasó? Porque si ustedes lo tenían reconocido y no lo recibían... Es que no lo sabemos. Eso quedaría... ¿Y no les dicen nada ellos tampoco? No, sí, no lo recibimos, no dicen nada. No dicen nada. ¿Ustedes les preguntaron Ellos pasan al ataque. Por eso quieren ahora, digamos, fiscalizar las cuentas o el patrimonio que tenían los residentes y las pensiones y todo. El mejor ataque es una buena defensa, es lo que está practicando el Principado. Para que no se la audite a ella a los residentes. Eso encima. Bueno, es un poco rocambolesco. Sí. El Principado dice que el copago, que es incuestionable, que en esta prestación es de copago. Bueno, el copago claramente lo dice cualquiera que entre en Google, dice lo que es un copago sanitario, en este caso un copago de residencia, que será a partes iguales. Es para cumplimentar, digamos, lo que no cubre la seguridad social, por decirlo de una manera. Es un copago que se hace vía a partes iguales entre el residente, la entidad privada o pública, administración pública, que dé ese servicio. Nosotros pagamos ese 75% y aparte también contribuimos con los impuestos a que esas plazas de residencia estén ahí. O sea, que quieren que paguemos al 100%, entonces pues que quiten la ley de dependencia, que no engañen a la gente, porque es lo que hicieron, engañar a la gente. Sí, sería casi un repago, sería lo que tendría. Pagar el 100% es no tener la ley de dependencia. De hecho, la propia consejera lo reconoció en la comisión que tuvo con los grupos parlamentarios el lunes pasado, reconoció de que 1.218 casos, creo recordar, sí. Había tomado ella propia la decisión de que el contrato, digamos, más beneficioso para la administración a la hora de recaudar, lo decidieron ellos por su cuenta de riesgo. Ella misma lo reconoció. Que había entre los años 2007 al 2011 estamos hablando. O sea, que había alguna otra probabilidad más... Sí, la del copago nuevo que entró a partir del 2011. Y cogió la parte que era más beneficiosa para el privado. Se entiende que más gravosa para ustedes. Por supuesto. De hecho, vino a decir que la ley de dependencia no la habían aplicado entre esos años. Ahora están a ver cómo jurídicamente pueden encajar los casos esos del 2007 al 2011, que se pueda encajar lo que es la ley de dependencia, digamos, enlazado con el copago a partir del 2011. A los del 2011 en adelante se les reconoce la ley de dependencia. Del 2011 al 2007 no. Pero por ese vacío legal.
Ya veo, pero la ley estaba en vigor. Estaba en vigor. Y ustedes recibían... Sí, pero dice que quieren a ver cómo lo encajan jurídicamente para que pueda ser con carácter retroactivo. Porque el copago, como ya le digo, entró en 2011, hasta el 2007 para atrás, pues no consta. Pero no consta porque no había una disposición del gobierno central desarrollando la ley. Yo creo que será el problema. No, la ley la desarrollaban las comunidades autónomas. Las desarrollaba cada gobierno autónomo. Tenían, digamos, unas directrices y después... Y tardaron 4 años en desarrollarlas. 4 años, exactamente. Sí, eso, si es retraso, es muy creíble, porque aquí todo lo que son retrasos, eso sí que es... Estamos a la orden del día. ¿Ustedes tuvieron alguna reunión, usted como portavoz y otros miembros de la plataforma, con los miembros de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales? Bueno, yo en el 2013, al mes de recibir la carta, que fue cuando empecé a mover un poco el tema, fuimos 6 u 8 personas de las que ya estábamos afectadas, hablar con el director del ERA en su momento, en el 2013. Y bueno, salimos de la reunión como entramos. Nos estuvo ahí 2 horas dando explicaciones que ni él mismo se creía, porque cosas que le rebatíamos, por ejemplo, yo le dije, si ustedes nos hacen pagar el 100% con la ley de dependencia, ¿qué ley de dependencia nos dieron? Ninguna. Sí, claro. Y quedaban mirando para mí como diciendo, pues, ¿qué te voy a decir? Más o menos así. Y ahora últimamente, cuando ya digamos que cogió fuerza política en las instituciones, cuando el propio Parlamento, los propios grupos de oposición se unieron para exigir que se suspendiera esos cobros, sí. no tuvieron una... No, de hecho, el 4 de marzo, cuando fue la moción, la primera moción, me crucé en los pasillos, me estaba entrevistando una cadena de radio, no me acuerdo ahora cuál era, me crucé en los pasillos con la consejera y me dijo, tengo que hablar con usted y tal. Incluso después de acabar el pleno salieron allí los grupos políticos a hablar con nosotros y creo que fue la representante de Ciudadanos, Diana Sánchez, me pidió el número de teléfono para dárselo a la consejera, para decirle que quería entrevistarse conmigo, pero de esto ya hace mes y medio y no... ¿Y usted está dispuesto a entrevistarse con la consejera? No, es que queremos que se entreviste con nosotros, porque para hacer un seguimiento de cómo van los expedientes y en qué se van a basar y qué gente va a mirar esos expedientes y en qué se van a basar. ¿Con qué criterios? Los expedientes ya se tienen que estar mirando porque la consejera dijo que en mayo ya llegaban a una resolución, que eran 2 meses, que se tomaban 2 meses para estudiar el asunto. Son muchos expedientes. Bueno, pero decía que en mayo que iban a tomar para tomar una decisión. Quiero decir que ya están estudiando. Sí, vamos a esperar a ver qué noticias nos dan. ¿Ustedes la plataforma cuándo la constituyeron? Pues mire, la primera asamblea, llevamos 5, la hicimos aquí en Gijón el 29 de marzo. Que fue un éxito porque... ¿Este pasado 29 de marzo? Sí, este año. Sí, lleva mes y medio, aún escaso. Lleva unas 200 personas, la primera asamblea, gente de la que tenía yo en la lista, esa famosa que tenía gente apuntada, las llamé uno por uno diciendo que tenían que venir a la asamblea y al final no eran 105, eran sobre unas 200 y pico personas. Entonces se ve que hay interés, no todo lo que queremos porque hay mucha gente que, o bien porque vive por las salas de Asturias, está más desinformada, o bien porque lo típico que suele pasar, cuando ya saben que se empieza a dar bombo a una cosa, que ya hay alguien detrás de ello, peleando por ello, pues estamos en un país que la gente es muy cómoda. Cuando alguien va tirando del carro, pues dicen, vamos a dejar que tiren, que nos solucionen el problema. Pero yo desde aquí, desde este programa, quiero decirles a todos, a los 5.400 casos que hay hoy día afectados, que se unan a la plataforma y que estén en contacto con nosotros, porque entre todos tenemos que hacer fuerza para parar esta barbarie que está haciendo la consejería. De esos casos, bueno, de gente afectada, ¿cuáles son las cantidades por abajo más pequeñas que lo OVE y las por arriba, las más...? Pues mira, hay casos de 3.000, 5.000, mi caso es 12.500,
60.000, 30 y pico mil, muchísimos, 40.000, 50.000, hasta el récord, triste récord que tiene un afectado, que son 91.000 euros. Un afectado con ley de dependencia. Y hay otro afectado que estuvo en la Asamblea de Oviedo, que también tiene 92.000 euros, pero ese ya le coge la ley anterior, de antes del 2007. Pero claro, también es un drama a una persona pedirle 92.000 euros. ¿Y qué les dicen? ¿Les dan, digamos, eso que suele decir la frase esta estereotipada, cómodos plazos de pago? ¿O sí, bueno, hay gente que está pagando incluso hasta 100, 200 euros al mes. Claro, eso tendrán que ir adaptando los pagos como el poder adquisitivo que tenga cada persona. Claro, no puedes ahogar a una persona con los pagos, pero aún así creemos que son pagos ilegales, porque ellos, el dinero que se nos está pidiendo a nosotros es el que nos metieron ellos en su día para depender. Eso está clarísimo. En el caso de que la gente no pague, el Principado toma medidas ejecutivas, quiero decir, que va a los tribunales, busca incautarse de bienes, hasta de la propia vivienda de las personas. De hecho, las cartas que te mandan con el pago, que te dan un mes para reclamar, son intimidatorias. Enseguida hablan de embargar. ¿Ah, sí? Sí. Previo embargo, vía administrativa, ejecutiva, lo que haga falta. Entonces, están intimidando a la gente con esas cartas. Claro, de hecho, mucha gente paga porque, claro, cuando recibes una carta de esas, que te dan un plazo de un mes para recurrir, y te dicen que te van a embargar, pues gente que a lo mejor no se mueva mucho o se intimide, paga, pero de hecho hay un caso de unos que ya pagaron 60.000 euros a tocateja. ¿A tocateja? Sí, eran 2 o 3 herederos y ya los pagaron a tocateja, porque se vieron intimidados y no se asesoraron bien y pagaron. ¿Qué recomendaría a la gente en este momento, a la gente que le llega una carta ahora? El recurso. Eso es lo primero. En teoría no tendría que estar todo paralizado, según la propia consejera. Bueno, pero usted pero ayer, ¿no? Le llegó... Ayer mismo, por eso le digo yo que esto no se entiende. Yo lo que le digo a todo el que reciba una carta, lo primero, recurrir, que se informe con un abogado que sea especialista en temas administrativos, jurídicos. No que vaya, por ejemplo, a un laboralista que puede entender mucho de tema laboral, pero poco a lo mejor de tema ejecutivo, que recurren. Antes del mes, que recurren. Que presenten toda la información que les pida el profesional y que recurren. Eso es ya para paralizarlo. Yo, de hecho, va ahora para julio 3 años que metí el primer recurso al ERA y no me mandaron contestación. Y otros 3 va a hacer en octubre a Bienestar Social, otro recurso que metí, y tampoco me mandaron contestación. Y a muchísimos afectados tampoco les mandaron contestación. Entonces, es efectivo para paralizarlo de mano. Es un poco curioso, ¿no? Que tengan prisa o ganas de cobrar, que incluso, como usted dice, amenacen con embargos en la primera toma de contacto, en la primera carta, y que un simple recurso hace que ni siquiera contesten. No, es que es muy rarísimo, porque, por ejemplo, el abogado de Avilés que nos lleva los casos, algunos, resulta que uno que se puso en contacto conmigo en noviembre, a ese mandó para allá recursos y todo eso, y le contestaron enseguida. De hecho, le dijeron que no tenía deuda. Era un caso de una persona que le reclamaban 10.000 euros. Le contestaron rapidísimo. Es que no sé, es que no se sabe por dónde, porque a unos les contesta muy rápido, a otros no nos contestan. Es que es increíble. No se sabe qué baremos usan, pero no... Qué curioso. ¿Cuál es la posición de los grupos parlamentarios en este momento? Bueno, los grupos parlamentarios, yo me entrevisté con ellos en diciembre en la Junta y tuvieron... ¿Con todos? Con todos menos con el del gobierno, porque anteriormente, como ya nos habíamos reunido con el director del ERA hace 2 años y medio y no nos dijo nada, pues al fin de cuentas es el gobierno el que nos está creando esta problemática. ¿El grupo socialista no? Sí, el grupo socialista. Con los demás, pues a todos les dije que por favor que pusieran todo el empeño en resolvernos este tema, porque había casos muy dramáticos de gente que incluso me llamaban hasta llorando, que es muy triste decirlo, pero se tuvieron muy buena predisposición. De hecho, el 4 de marzo, el que más tira por ello también es verdad, que es el grupo Podemos. El 4 de marzo se aprobó una moción y el 8 de abril se aprobó una ley para paralizar todos estos pagos y que se revise caso por caso.
Bueno, se aprueba una ley el 8 de abril, pero el 18 de abril recibe una carta. Se aprueba, pero con carácter urgente. Nosotros queríamos que fuese de lectura única, porque era plasmar lo que habían aprobado en el pleno de la moción. Era prácticamente lo mismo. Los otros grupos parlamentarios alegaron que había que mejorar todo eso metiendo enmiendas, entonces entra por carácter urgente, que esperemos, se calcula que puede estar lista antes del verano, la ley. Si ahora son esos 4.000 expedientes, usted dice que ya son 5.000 y pico, 5.400, sí. Hasta hace poco se hablaba en torno a 4.000 expedientes que se iba a revisar, los iba a revisar la Consejería de Servicios y Derechos Sociales. Si llega al final a la conclusión de que unos expedientes deben de pagar y otros no, ¿a ustedes qué les parece? ¿Aceptarían una cosa así? Es que es muy complicado eso. Después, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo. Si una persona que ahora mismo le exigen 40.000 euros, a lo mejor después resulta que le queda con las nuevas cuentas en 2.000 o 3.000 y él, por no ir a juicio o lo que sea, quiere pagar. Sí. Claro, eso tendremos que mirar. Ya le digo, es muy complicado porque hay que mirar caso por caso. A lo mejor en mi caso propio, pues a lo mejor si me dicen si en vez de 12.500 tengo que pagar 1.600, pues a lo mejor por evitarme jaleos de juicios y todo esto, pues a lo mejor aceptaría ese pago. Pero bueno, vamos a esperar a ver cómo queda todo. En cualquier caso, ¿ustedes van a mantener relación con los grupos de la oposición, que tienen mayoría en el Parlamento? Sí, nosotros vamos a... De hecho, recibimos una invitación del Grupo Popular y del Grupo Podemos para asistir a un pleno donde se nos vamos a intervenir los afectados, cada uno 5 minutos, exponiendo las preguntas que nos hagan y el parecer nuestro respecto a todo esto. ¿Cuándo va a ser eso? No se sabe todavía, estamos pendientes. A mí me avisaron la semana pasada y estamos pendientes de que se nos avise. En esta situación, acudir a plazas concertadas teniendo ayuda de dependencia puede ser una solución. Si se garantiza de que tienen por escrito, de que van a recibir ese dinero, sí, podría ser una solución. Pero siempre y cuando sea por escrito. De palabra, que no se fíen, porque lo que nos está pasando a nosotros se nos dijo de palabra. ¿Y en la pública se pueden fiar de palabra? No. Tampoco. No. Yo no me fiaría. Yo con la experiencia que tengo ya no me fiaría. Por escrito lo que sea, pero de palabra nada. Todo este periplo y más que periplo, una experiencia desagradable y larga y pesando esas demandas que no las hace un cualquiera, las hace la administración, con toda la capacidad ejecutiva que tiene para empacarle cuentas y demás. ¿Qué le hizo pensar sobre cómo funciona la administración? Muy mal. No pensaba aquí. Yo creo que ni ellos mismos se dieron cuenta de lo que se traían entre manos. En primer lugar, esto explotó porque tarde o temprano iba a explotar. Era cuestión de tiempo, porque se estaba haciendo unas injusticias con la gente, unas barbaridades, de pedirles unas cantidades, que los dejaban prácticamente en la ruina, a la mitad de ellos. Y ellos mismos yo creo que no midieron las consecuencias de lo que estaban haciendo. Porque empezaron a cobrar y bueno, no hubo ningún problema, y la gente iba pagando, metían una reclamación, se la echaban atrás, pagaban, quedó la cosa así, pero ellos mismos creo que no contaban que esto les fuera a estallar de la manera que les estalló en las manos toda esta problemática, porque estamos hablando de muchos millones de euros que no se saben dónde están. Muchos millones de euros. Sí. Bueno, de hecho dicen que hay 90 millones de euros por cobrar, y otros 10 que ya prescribieron. De los clientes de la gente que pasó, 90 millones de euros por cobrar. Eso dicen. Eso es una barbaridad de dinero. Muchísimo. Aquí alguien tendría que dar explicaciones. Alguien desde el 2007, todos los que llevaron las consejerías desde el 2007 a día de hoy, alguien tendría que dar explicaciones. Y de hecho, según vaya adelantándose los acontecimientos, si no es de nuestra satisfacción, vamos a ir a por todo, hasta donde haya que llegar. ¿Ustedes notaron un cambio
mejor funcionamiento o más dispuestos a darles explicaciones. Según cambiaron los titulares de esa consejería, porque primero estaba Esther Díaz, me parece, cuando ustedes empezaron, luego sí. Graciela Blanco y actualmente Pilar Padela. No, nosotros la verdad estuvimos un poco apagados así hasta, digamos, septiembre, octubre del año pasado, que la consejera dijo que, bueno, que ya se iba a poner en plan de, como casi amenazando, por la manera de decirlo. ¿La actual consejera? Sí, Pilar Padela. Que se iba a poner ya en plan de solucionar todo este tema y que quería dejarlo solucionado antes del primer trimestre de 2017. Pero de la manera que lo dijo, dio que pensar que iba a ir a fuego a por nosotros. Entonces, también aprovechando una columna que escribió en un diario la diputada Rosa Espiño hablando de toda esta problemática, pues fue cuando a mí se me ocurrió ir a entrevistarme con ella, con los otros grupos políticos, y también ya empezar a mover lo que iba a ser la plataforma, porque sabía que la cosa se iba a poner muy cruda y había que ponerse las pilas ya. Entonces no esperamos más. ¿Y fueron receptivos los contactos que hizo con los grupos? Sí. No, los grupos, yo ya le digo, casi por favor les pedí que se pusieran en plan de resolver este problema, que había dramas entre la gente y bueno, de hecho hubo una moción el 4 de marzo y una ley que se aprobó el 8 de abril en 4 meses, pues sí. Quiere decir que se pusieron todas las pilas. ¿Cómo cree que va a acabar todo esto? Yo quisiera equivocarme, pero creo que va a acabar en los tribunales. Que la solución que arbitre el Principado dentro de un mes o mes y medio no va a ser satisfactoria. Creo que no. Ojalá me equivoque, pero creo que no. ¿Y cree que ustedes ganan en los tribunales? Haremos lo posible. Si tenemos que llegar hasta el de Estrasburgo, si todos los tribunales de aquí, de Asturias, después de España, nos tiran para atrás, llegamos hasta el de Estrasburgo. Si sigue este atropello. Si quieren seguir cobrando las cifras que quieren cobrarnos, iremos hasta lo último de recursos jurídicos, a donde haga falta. Esto no es una especificidad de Asturias, hay en otras comunidades autónomas. ¿Hay este problema también en otras comunidades autónomas? No lo sabemos fijo. Mira, se puso en contacto Marcelino Laruelo, que lo tenemos en la plataforma, que lleva años ya también con la Oficina de Defensa del Anciano. Se puso en contacto con una plataforma, me parece, de Valencia, que creo que también tienen, digamos, como delegaciones en Alicante y Elche, me parece, o algo de esto. Y tenemos que ponernos en contacto porque yo leyera en el periódico hace un año y medio o 2 una problemática que era prácticamente igual, que querían cobrar lo que les daba la gana. En Valencia. En Valencia, sí. E incluso el grupo socialista allí en Valencia, como estaba gobernando el Partido Popular, pues quería meter una querella al grupo del gobierno por el tema este de querer cobrar esos abusos. Algo de eso había, ¿no? Muy parecido al caso. Si no era igual, era muy parecido a este. Bueno, Ángel, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por venir, por contarnos toda esta problemática. La seguiremos de cerca. Esperemos contar con su participación si cuando avancen todos estos acontecimientos ya se ha generado más material para analizarlo aquí. Y esperemos, lo que le decía, que se resuelva de una forma más satisfactoria para sus intereses, porque los ciudadanos, bueno, pues evidentemente tienen unos derechos que no pueden quedar conculcados. Sí, yo quería hacer una última observación. Queremos concienciar en las asambleas a toda la gente, por eso pedimos que vaya todo el mundo, no tiene falta de ser afectados, porque este es un dinero, aunque es una problemática que hoy tenemos nosotros, es un dinero de todos los asturianos, que no se sabe dónde está, que qué se hizo con él. Yo animo a todos cuando vamos a tener la semana que viene una asamblea en Llanes, vamos a tener otra en Mieres, vamos a seguir haciendo más asambleas, incluso algún seminario hablando de este tema aquí en Gijón, en Oviedo, que estén siempre atentos a lo que publicamos en la plataforma de afectados del ERA, que tenemos una página web, tenemos un Facebook, tenemos 2 correos electrónicos, que estén informados, y animo a todos a que se unan a esta plataforma, porque es un problema muy gordo, gordísimo, y que hay un dinero por ahí que voló, que no se sabe dónde está y que ahora nos quieren empaquetar a nosotros. Y la problemática que hoy tenemos nosotros la van a tener ellos mañana, los que entren en residencia. Por eso animo a todos los asturianos, aprovechando las cámaras, de que se apunten a la plataforma del ERA con este nombre y entren ahí y hacer fuerza para parar todo esto. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Pues ahora hacemos un alto y